Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Estamos aquí una vez más como oportunidad que Dios nos ha dado para adorarle, glorificarle y aprender en este devocional hablando con Dios en casa. Sin importar en qué lugar del mundo estemos o la actividad que debamos realizar, todos los seres humanos tenemos una marca que nos caracteriza. Esa marca nos recuerda nuestras raíces, el lugar de donde somos, la familia de la cual venimos, etc. Y es muy importante observar, por ejemplo, cómo en el Antiguo Testamento una persona era claramente identificada por el clan o la tribu a la que pertenecía, o también por quién era su padre. Esto es lo que conocemos como identidad. La identidad siempre se evidencia en un fuerte sentido de pertenencia. Cuando nos referimos a personas de fe que han creído en el Señor Jesucristo, fácilmente en nuestro lenguaje podemos llamarles varón o mujer de Dios. Y de eso precisamente es que quiero hablar en esta mañana. He titulado esta reflexión El hombre de Dios. Para tal efecto nos vamos a basar en el primer libro de Samuel, capítulo 30, y aunque los aspectos están dados a partir del versículo 3, me gustaría que leyéramos los dos iniciales para conocer un poco el contexto. Pero antes quisiera que oráramos al Padre Celestial y pidiéramos su bendición y dirección. Señor y Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por el favor de la vida en este nuevo día y por la oportunidad que nos das de conocerte, de conocernos a nosotros mismos y de aprender cosas maravillosas, pero sobre todo de entender quiénes son aquellos que están contigo. Padre, gracias porque nos das sabiduría y entendimiento y abres nuestra mente para comprender lo que debemos. Señor, todo esto lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer de los dos versículos iniciales, el 1 y el 2 de este pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 30, y nos dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Esta reflexión que he titulado El hombre de Dios muestra las características que en realidad una persona de Dios refleja. Y la primera de ellas la vemos claramente en los versículos 3 al 5. Quiero que los leamos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Estos versículos nos muestran una primera característica del hombre de Dios, y es que también le suceden cosas tristes. Si algo debemos tener claro es que mientras estamos en este mundo, siempre estaremos sujetos a lo que acontece en este mundo. Y continuamente somos susceptibles de sufrir lo que otras personas sufren, con la facultad también incluso de entristecernos por la adversidad que también atravesamos. Hay cosas que no salen como soñamos, nos enfermamos, también se nos mueren seres queridos, perdemos empleos, en fin, estamos inmersos en todo lo que hace parte debajo del sol. Como David, un hombre de Dios que
que junto a 600 hombres, guerreros que lo acompañaban, lloró desconsolado por lo que había acontecido con sus familias. Imagine por un momento la escena, viendo a tantos machos llorar a más no poder. Algo real, porque somos de carne y hueso. Pero esto nos conecta también con una segunda característica que está en el versículo 6. Vamos a leer la primera parte. Y dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. El hombre de Dios entra y enfrenta presiones y angustia como los demás. Siendo su líder y en un momento de demasiada tensión, David también debe lidiar con la presión de 600 hombres en una crisis postraumática, aparte de la suya propia. Pues el versículo nos dice: y David se angustió mucho. ¿Te has sentido así en algún momento? ¿Será eso precisamente lo que estás viviendo ahora mismo? ¿Te cuestionas si en realidad eres o no hijo de Dios por lo que estás atravesando? Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo cuando dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Palabras que están en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Pero esto nos muestra que el hombre de Dios es tan sujeto a debilidad y angustia como cualquier otro. Ahora bien, hay una tercera característica del hombre de Dios, y es que busca su consuelo en el Señor. Lea conmigo el versículo 6, la segunda parte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En todo lo que hasta el momento hemos observado, podemos darnos cuenta de lo que rodea toda nuestra humanidad. No obstante, y a partir de estos versículos, hay una marcada diferencia en un hombre de Dios. Y es que entiende por el Espíritu que no tiene por qué luchar o enfrentar las cosas solo y en sus propias fuerzas. Porque sabe que arriba en los cielos y también en su corazón mora el Señor, que es la fortaleza de los siglos. Pues el mismo David llegó a confesar, Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pues mientras otros tratan de aferrarse en angustia a cualquier persona o cosa, el hombre de Dios se fortalece en Jehová. Por último, hay una característica más que está en los versículos 7 y 8. Leámoslos, por favor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. El hombre de Dios obtiene de él su respuesta. En David entonces hay lucidez. Ahora hay lucidez. Y por un momento tiene claro lo que debe hacer. Por un instante brilla la luz de esperanza en su corazón, porque ha decidido confiar en aquel que le ha llamado, en aquel que le ha ungido y en aquel que hasta entonces le ha sostenido. Por tanto, David recuerda que hay con él otro hombre de Dios a su lado,
un hombre de oficios sacerdotales. Y entonces juntos se acercan al Señor en oración, como dice el texto, a través del efod. Pero el propósito es consultar la directriz de Dios. Y lo más tremendo, lo más importante es que el Señor no tarda en responderle. Aunque hayan muchas cosas que nos hacen similares al resto de la humanidad, en realidad pocas cosas establecen una marcada diferencia con ellos. Y una de ellas es el privilegio que tenemos de la oración, por medio de la cual el Espíritu nos recuerda que no estamos solos y que es bien recibida ante el Padre en el nombre de Jesús cuando venimos a Él con sinceridad, porque la palabra de Dios nos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Palabras que están en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Así que como hombres y mujeres de Dios, tenemos un reto, un desafío, y es acercarnos a Él confiadamente en oración, porque Él sabe quiénes son los suyos. No tengas temor, y aunque se presente, levanta tu rostro, levanta tu confianza, porque el Señor está con nosotros. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias por la porción de tu palabra para nosotros en este día. Bendícela, Señor, y que produzca su fruto suficiente en nuestros corazones y podamos alabarte y bendecirte en este día, porque tú mereces toda la gloria. Es en el nombre de Jesús. Amén.